Bueno, y para potenciar y ayudar y acompañar a los jóvenes en la Argentina, adolescentes, jóvenes, en un año complejo, en todo lo que ya sabemos, pero fundamentalmente en cuanto a lo que ocurre en el país, bueno, la educación es clave, es básico. Por eso quiero hablar con Darío Álvarez Clark, es consultor educativo. Darío Eduardo Serenelini, mucho gusto. Buen día. Hola Eduardo, ¿Qué tal? buenos días, ¿cómo estás? Bien, Buenas tardes a la mesa también. bueno, gracias Darío, muy amable. ¿Qué está pasando con la educación en estos tiempos tan complejos? ¿Se está acompañando al alumno? ¿Es posible hacerlo? ¿Seguir conectados de alguna manera? Mira Eduardo, creo que las realidades son tan diversas en distintos lugares del país y en distintas situaciones que esto dejó en evidencia, una de las cosas que dejó en evidencia esta pandemia, además de un montón de cuestiones de la salud y la infraestructura, es la educación. O sea, no todos los alumnos pueden ser acompañados de la misma manera, no todas las familias pueden ser acompañadas de la misma manera, no todos los docentes tienen los mismos recursos, y esto creo que es una carencia, que es una de las deudas pendientes que tenemos como país. Esto en primer lugar. Por otro lado, también tengo que decir que el sistema, a través del esfuerzo de docentes, de familias y sobre todo de alumnas y de alumnos, no es un año perdido. Ahora es un año absolutamente convulsionado, es un año muy complejo. Es un año en donde vamos a tener algunas consecuencias, vamos a tener necesidad de plantear caminos que hasta ahora no se plantearon y que, a mi modo de ver, son tardíos. Uh-huh. En el mientras tanto, seguir trabajando, ¿no? Aquel que lo necesita, bueno, tratar. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se intentó dar algún acompañamiento presencial, pero parece que los chicos no fueron en algunos casos. Se Sí, mezcla también esa situación de temor, de miedo de los padres, y comprensible, ¿no? Sí, sí, sí. yo creo que hay muchas situaciones que se dan, que están contrapuestas. Venimos de más de 6 meses de un encierro en donde tuvimos mucho miedo todos, Claro. y creo que fue muy responsable en una primera etapa ser cautelosos con la salud. El tema es que cuando fuimos cautelosos y los casos siguen subiendo, hay familias que tienen temor, hay jóvenes que tienen temor, hay docentes que tienen temor, y no hay que ignorar eso. Ahora, Uh-huh. me parece que sí habría que crear, yo hablo de mesas de trabajo, estudios, analizar datos, porque realmente el no volver a la escuela no genera más resguardo de las cosas que están pasando. Hoy hay encuentro entre niños, niñas, jóvenes, adultos, en lugares que no son las escuelas, en Uh-huh. clubes, Uh-huh. en polideportivos, en shoppings, desde ayer desde los shoppings. O sea, también hay algún contrasentido de hay encuentro pero no hay escuela. Bueno, porque la necesidad esa de la actividad social también es vital, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Y yo creo que ahí, esto que vos decís, antes hablabas de la esperanza, cuando hablabas Sí. con un alumno decías, Mm, hablabas de la esperanza. mm. Yo creo que el encuentro de lo social hoy es primordial, y que el mejor lugar, a mi modo de ver, como educador, pero además soy responsable de una red educativa, que si bien gestionamos desde lo privado, los colegios de nuestra red son de gestión privada, somos responsables socialmente Claro. de la educación como un bien, un derecho público. O sea, nosotros Ujú. trabajamos y trazamos puentes, no Sí. importa quién lo gestione. Hoy la educación, como derecho y como deber, nos corresponde a todos. Ujú. Y acá me parece que no podemos olvidar que los niños y los jóvenes tienen que tener un lugar de resguardo. Y la escuela para mí es un lugar de resguardo. Es un lugar de resguardo desde lo pedagógico, pero también desde lo social. Las escuelas somos observadas, somos supervisadas, tanto por lo educativo como por lo municipal, por lo regional, y hasta tenemos que hacer trazabilidad de enfermedades. O sea, Ujú. que qué mejor sería que estuvieran en las escuelas y que pudiéramos hacer un control sin que tampoco fuera obligatorio, porque aquellas familias o aquellos docentes que por su situación de salud o familiar no pudieran estar, hay que pensar planes B. Pero hoy es tarde, me da la sensación que hablar a mitad de octubre de esto, lamentablemente, y con un dolor muy fuerte, tengo que decir, estamos tirando, sobre todo en provincia de Buenos Aires, hacia 2021. Y Bueno, es ayer muy hablaba costoso. con algunos diputados miembros de la Comisión de Educación, justamente, y Ujú. están trabajando sesión tras sesión en relación al post pandemia. Es decir, bueno, ¿qué hacemos después de la pandemia? En el mientras tanto, Ujú. se va haciendo lo que se puede, y es verdad lo que vos decís, no es lo mismo público-privado que público-estatal. Ahí Ujú. tenés, no quiero decir grieta, pero una diferencia importante de lo que le llega a una porción del alumnado a nivel nacional y a otro. Exacto, ¿Mm? coincido, y yo creo que ese es el trabajo fuerte, no solo de Claro. la gestión, Mm. no solo de la gestión, sino también de todos los actores sociales. Hablo de privado y público, hablo de empresas, hablo de organismos, hablo de tercer sector. ¿Cómo hacer
para que puedan llegar todos esos alumnos y a todos poder llegar. Ese es el primer desafío. Y el otro desafío es que cuando vos hablas de pospandemia, yo pertenezco a muchas asociaciones de colegios, a lugares de investigación, tenemos un hub de educación, investigación e innovación, pero la pregunta es ¿cuándo es la pospandemia? Porque la pospandemia no va a ser en marzo, la pospandemia no va a ser con la vacuna. Claro. Entonces hay nuevos modos de enseñar y aprender que trajo la pandemia. Bueno, ¿cómo nos preparamos para eso? Patearlo para adelante no alcanza, me parece que hay que empezar a ensayar escenarios posibles y con más actores. Todos los actores sociales tienen que estar sentados en la misma mesa para pensar las consecuencias de esto. Si escuchaste la entrevista anterior, vos fijate que los pibes, en este caso 16, 17 años, se lo proponen y no importa si es virtual, si es como sea, avanzaron y lograron el objetivo. El pibe está atento como para avanzar en lo que sea, ¿no? Que coincido plenamente y por eso me gustó tu reflexión acerca de lo esperanzador, ¿no? Del mensaje. Claro. Nosotros, en uno de los colegios que están en nuestra red, que son colegios Northfield, hemos hecho una encuesta. Y vos sabés que el 80% de los alumnos que tienen entre 15 y 17 años, cuando vos les decís ¿cómo volverías a la escuela? Es con algunas modificaciones a lo que había, pero yendo al menos 4 días al colegio. Volvería a tener el espacio de colegio, me dejaría una tarde libre, o sea, no dicen que esto no puede modificarse, lo que dicen es que no se piensan sin escuela, y te hablo de los adolescentes. Sí, claro. Me parece que esto de lo esperanzador que vos decís, también revalorizó la situación escuela y el rol docente. Eso también es algo que hay que capitalizar en una crisis. Y yo sumaría el rol familia, porque absolutamente, ¿no? Acompaña a la familia, esto me cuentan docentes, yo tengo ya hijos grandes, pero docentes, mi esposa es docente, y dice, bueno, ¿sabés los chicos cómo se involucran a partir de la tecnología? O sea, los tenés allí y bueno, hasta después de hora y la familia, y o sea, eso también me parece que hay que tomarlo, digo, para mirar el medio vaso lleno, Darío. Es que hay que valorizarlo, claro, sin duda, porque esto nos trajo nuevas formas de mirar y nuevas formas de actuar. Yo creo que hay familias que se han tenido que involucrar necesariamente, algunos lo han disfrutado y algunos lo han padecido y han tenido que aprender, sin duda, pero algunos descubrieron cómo aprenden y cómo piensan y cómo reflexionan sus hijas y sus hijos. Porque uno lo confía eso, lo delega en la institución escuela y ve resultados, pero no ve el proceso. Hoy lo tuviste en tu casa, hoy el sistema alguna vez se desnudó, entramos todos a las casas de todos. Y tenerlo sobre agenda incluso de los medios también, nosotros, es masivo. El tema de educación en agenda. No puede ser que el tema de agenda siempre sea, bueno, la delincuencia existe, pero ahí está en agenda, el delincuente está en agenda, el usurpador está en agenda, el mal funcionario está en agenda, y tenemos cantidad de los otros en cada una de las actividades, Darío. Exactamente, Eduardo, porque tiene que estar en agenda, porque hablar de educación es hablar de futuro, es hablar de ciudadanía, y no podemos construir futuro en el día a día. Tenemos que gestionar el día a día, pero tenemos que pensar en el mediano plazo. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias, cuáles son las posibilidades y cuáles son los desafíos que van a atravesar nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas en el mediano plazo? ¿Y cómo vamos a salir de esta pandemia? Que, como te vuelvo a decir, no va a estar la solución solo con una vacuna, porque ojalá que no sea así, pero tenemos que estar preparados para una repetición de este esquema en otro momento. Hay países en donde han salido y han vuelto a entrar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a suspender otro año más de colegio o vamos a pensar en planes B? Eso me parece que también es un desafío de agenda y de mesa abierta, ¿no? De todo tipo de profesionales sentados. ¿Piensan cerrar este año en educación? Es decir, bueno, vamos a calificar a los alumnos, ver el contenido que lograron obtener y cómo sigue el 2021. Digo, ¿hay que hacer algún cierre para decir cómo continúa esta historia? Sí, mira, yo creo que fue muy acertado y muchos colegios venimos trabajando. Yo te vuelvo a decir, yo más allá de hablarte de los colegios norte, de los colegios del Palo, te vuelvo a hablar de muchos colegios de gestión pública y de gestión privada que vienen trabajando en nuevos modos de evaluar desde hace años, que no solo tiene que ver con la calificación, con lo numérico, con lo cuantitativo, sino con los procesos. Cuando se dijo este año que no iba a haber boletines, no era que no se iba a evaluar se evalúa siempre, el tema es cómo lo informás. Entonces, sí, yo creo que el cierre del año no tendría que ser con una nota o con un resultado final, tendría que ser con un estado de situación que te ponga a reflexionar el sistema, los docentes, los padres y los alumnos de cómo empieza el año siguiente, porque hay que trazar un puente para el año que viene. Esto hubo renunciamientos de contenidos, hubo redistribución de proyectos, hubo experiencias que los chicos no vivieron. Por lo tanto, esta idea de que el 2020 tiene que dialogar con el 2021, como decía el ministro Trota, es imprescindible. No puede haber una amnistía de conocimientos, una amnistía de experiencias, porque un chico que no aprendió ciertas cuestiones va a tener un déficit para futuros aprendizajes. Entonces, hay que poder hacerlo.
y hay que informarlo claramente, porque vamos a empezar un 2021 con un escenario que además no están los recursos para hacerlo, pero va a haber que hacer procesos muy particulares de esto. No todos lo vivieron de la misma manera. Al pasar hablaste del tercer sector y me parece que también allí hay que dedicarse desde cada uno de nosotros y colaborar de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Y esto hay experiencias. En el mundo. Es que, a ver, yo te digo, hay experiencias que uno puede pensar y replicar en lo pequeño. Por supuesto que cuando uno de políticas educativas tiene que pensar en políticas macro, pero hay lugares, hay escuelas, hay sectores, hay ciudades que por ahí decís, bueno, ¿deberíamos tener un Estado que garantice que las empresas de comunicaciones den datos a los alumnos? Yo creo que sí. Mientras esto sucede, hay algunas ciudades o algunos pueblos pequeños que el que podía le compraba tarjeta para que el alumno que no podía le cargue datos a su teléfono y pueda bajar por WhatsApp la tarea. Entonces, mientras aparece lo macro, lo micro hace que las cosas funcionen. Entonces, este doble ritmo me parece que también hay que tenerlo en cuenta. Te mando un fuerte abrazo, Darío, gracias. Un gusto, Eduardo, te mando un abrazo también. Igualmente, Darío Álvarez Clar es consultor educativo.